Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta presentación de este nuevo reporte de signos vitales. Como lo dijo Majo, yo soy Carlos Ascurani, soy el director ejecutivo de Signos Vitales. Agradezco especialmente a nuestros invitados a este panel, a Lourdes Morales, a Sergio López Ayón y a Federico Reyes Heroles, que estará por incorporarse en unos minutos más. Los tres grandes amigos y grandes especialistas, conocedores de temas, evidentemente, que aquejan al país. Muchas gracias por aceptar y por compartir con nosotros su opinión profesional. Nos acompaña también Enrique Cárdenas, quien es presidente de Signos Vitales, a quien también saludo y agradezco evidentemente su presencia. Agradezco de manera especial a los colegas de los medios de comunicación que se toman un tiempo y un espacio de su agenda para atender nuestro llamado para conocer la presentación de este reporte. A ustedes muchísimas gracias también por estar con nosotros. En este segundo reporte de signos vitales en el año, quisimos ser más enfáticos y precisos en el análisis del país, por lo que en esta ocasión estamos analizando la salud del Estado democrático mexicano, en donde se ha detectado que las principales amenazas que enfrenta tienen que ver con un Ejecutivo Federal que continúa concentrando facultades formales e informales, sigue también eliminando contrapesos y ha logrado subordinar en el corto y mediano plazo a los poderes legislativo y judicial. Sin duda, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presentan déficits democráticos importantes. El irrespeto a la Constitución, a las leyes por parte del Ejecutivo y el Legislativo, sumado con las enormes ineficiencias del Poder Judicial, han dejado un saldo enorme de concentración de atribuciones en la figura del presidente, bajos niveles de transparencia y pocos controles, evidentemente, entre los tres poderes. A través de un análisis muy minucioso en este reporte, se pretende enriquecer la discusión entre analistas, tomadores de decisiones y principalmente la sociedad en general de lo que está pasando verdaderamente en el país. Para poder contextualizar nuestro reporte, le pediría a Majo nuevamente, que es parte del equipo de Signos Vitales, que me apoye con la presentación de un video en donde se resumen los temas que contiene y se evidencian en este reporte. Adelante, Majo, por favor. El momento político en el que nos encontramos hace necesario que el Estado mexicano entre a revisión. El poder legislativo se ha hecho notar por la indudable obediencia que los miembros del partido mayoritario tienen a favor del presidente, aun y cuando esto implique, sin moverle una coma, el uso ilegítimo de las leyes o que los resultados de las decisiones que se tomen afecten a millones de mexicanos. Los niveles de impunidad, la falta de transparencia, el nepotismo y la falta de independencia plena de la Suprema Corte hacen pensar que el Poder Judicial requiere de una importante reforma que agilice la aplicación de la justicia, introduzca elementos de evaluación ciudadana y dote de plena autonomía a jueces, magistrados y ministros en la toma de decisiones. Por su parte, y a pesar de la relevancia de su papel en el sistema democrático, la popularidad y reputación de los partidos políticos son particularmente bajos por la opacidad con la que manejan millones de pesos, además de la percepción de defender únicamente intereses personales y de grupo. Los órganos constitucionalmente autónomos han sufrido ataques incesantes durante la actual administración federal, algunos ya desaparecidos y otros debilitados presupuestalmente por colonización de sus consejos generales o peor aún, bloqueando su funcionamiento desde el poder legislativo. Los gobiernos estatales y locales no tienen controles realmente efectivos sobre su manejo presupuestal, ni cuentan con instituciones que vigilen la transparencia en todas y cada una de las áreas en donde ejercen su poder, además de estar maniatados a las decisiones que se toman desde Palacio Nacional. La sociedad civil organizada enfrenta una serie de desafíos y obstáculos, aún con carencias organizativas, ataques dirigidos y con enormes limitaciones presupuestales. El trabajo organizado de la sociedad civil ha ido tomando cada vez más fuerza en la construcción y defensa de los valores democráticos. Las principales amenazas que enfrenta el Estado democrático mexicano tienen que ver con que el Ejecutivo Federal siga concentrando facultades formales e informales, continúe eliminando contrapesos y logre subordinar a mediano plazo a los poderes legislativo y judicial. Entrando de lleno a los comentarios de nuestros invitados, me permito comentarles la dinámica que tenemos pensada para esta presentación. La idea es que haya una primera ronda de participaciones de aproximadamente unos 10-12 minutos por parte de Lourdes y de Sergio, y posteriormente una participación de cierre de unos 4 o 5 minutos,
Al final de estas 2 rondas estamos pensando en una sesión de preguntas y respuestas, y antes de esto yo le pediría a Enrique que pudiera resumir digamos, encuadrar toda la presentación que se está haciendo. Sin más, le doy la palabra a Sergio López Ayón, quien es profesor, investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y miembro del SNI. Adelante, mi Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a Signos Vitales por invitarme a acompañarlos en esta presentación de este informe. Déjenme tratar de resumir en algunas líneas lo que yo alcanzo a ver. Creo que es un esfuerzo ambicioso, y qué bueno que sea ambicioso, por documentar el estado del conjunto de los poderes federales, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de los órganos constitucionales autónomos, de los partidos políticos, de los gobiernos estatales y las organizaciones de la sociedad civil. Creo que es una herramienta útil para diagnosticar y debatir la gobernanza del país en su conjunto. Se dice fácil, pero es una tarea compleja, que tiene muchos matices y que obliga a ir con cuidado para entender cuál es el contexto en el que se hacen algunas afirmaciones y cuál es la lógica transversal de todo este proceso. El estudio, en su introducción, expone una idea que me parece destacable. La cito, dice: a pesar de que el Estado mexicano sigue funcionando como el actor político más importante, se ha hecho evidente que está disminuido en sus capacidades institucionales que le sirven para resolver problemas en lo general. Fin de la cita. Creo que coincido con esta descripción, que tiene a mi juicio una doble línea de explicación y que está, por decirlo de alguna manera, implícita en el documento que hoy nos presenta. Primera línea, varias de las series de datos que presenta el estudio muestra que el Estado mexicano arrastra desde hace años, y subrayo desde hace años, décadas incluso, problemas estructurales que no se han corregido por el gobierno de la Cuarta Transformación y que en algunos casos se han agudizado. Solo como ejemplo, podría poner muchos, pero solo como ejemplos, señalo la tendencia a realizar adjudicaciones directas, la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto federal, con sobreejercicios y redistribuciones a lo largo del año, los altos índices de impunidad y corrupción, la violencia generalizada, un poder judicial con déficits en términos de su eficacia, de su estructura, de sus presupuestos, de su organización, y un Congreso que no ejerce su función de contrapeso y fiscalización adecuadamente. Lo que quiero destacar, y me importa hacerlo, es que ninguno de estos problemas es nuevo. Uno ve las series de tiempo y son problemas que se vienen arrastrando, insisto, desde hace 2010, 2011 o antes, y que lo que sí queda claro es que la acción, el gobierno de la 4T, aún habiendo identificado estos problemas, no hizo nada para corregirlos. E incluso en algunos casos se acentúa un problema que se venía arrastrando. Este es, digamos, un primer argumento que yo encuentro. Hay un segundo argumento que sí tiene que ver con peculiaridades del gobierno de la 4T y corresponden, refiriéndome a esta conocida manera de expresarlos de don Daniel Cosío Villegas, del estilo personal de gobernar, y que se traduce en una concentración de funciones, tanto constitucionales como metaconstitucionales, en el presidente López Obrador. Es una lógica de concentración del poder
en la presidencia o en el presidente, para ser más preciso, funciones que, por cierto, y aquí es mi opinión, se orientan más a ejercer y mantener el poder, menos que a resolver los problemas públicos. Y aquí hago una afirmación que probablemente sea objeto de debate, y que bueno, creo que el legado de López Obrador estará menos en lo que hizo y más en lo que dejó de hacer. Porque la lógica de la 4T era ofrecer soluciones a los problemas que tenían bien identificados: corrupción, violencia, dispendio, y creo que podríamos coincidir en ese diagnóstico, pero lo que hizo el gobierno fue no atacar esos problemas y generar otros. En ese sentido, digo que el legado es menos lo que hizo que lo que dejó de hacer. Todas esas promesas incumplidas y que nos dejan con un Estado con déficits importantes, como lo pone en evidencia el estudio. Creo que parte digamos, de la ambición del estudio es que intenta ser comprensivo y dedica un capítulo importante a los gobiernos estatales. Aquí lo que me hizo falta, y es no por omisión, sino pues, por lo complejo del tema, ¿no? Que me parece que, aunque está insinuado el problema del federalismo y de los gobiernos estatales, dada en el conjunto del estudio, dado que hay partes muy sustantivas a los poderes federales, los gobiernos estatales quedan como a la sombra de esta explicación general. Y me parece que, y quiero insistir en esto, creo que una gran parte de los problemas requiere una visión más cuidadosa, más detallada, más percutente respecto de lo que sucede a nivel de los gobiernos estatales. Aquí jalo una idea. Signos Vitales ya lo ha hecho, tiene sus reportes regionales que tiende una mirada mucho más específica a los gobiernos estatales, pero me parece que en la explicación del estado que guarda la gobernanza del país, el papel de los gobiernos estatales tendría que ser mucho más relevante, porque eso es lo que ayuda a explicar muchas de las peculiaridades del problema. Es decir, no todo se explica por el presidente, hay realidades locales que también son derivadas de esta situación y tienen una explicación. Creo que otro gran acierto del estudio es el énfasis en las organizaciones de sociedad civil. Qué bueno que el estudio lo focaliza, que pone en evidencia la diversidad de organizaciones, sus diferentes tamaños, sus diferentes acciones, cómo la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil no es un bloque homogéneo, sino hay una enorme diversidad de actitudes, de valores, de problemas públicos, de acciones. Lo que sí me hizo falta, y a lo mejor es una lectura insuficiente de mi parte, es enfatizar que justamente en el gobierno de la 4T hay un esfuerzo deliberado por reducir el papel y la importancia de las organizaciones de sociedad civil, que se traduce por lo menos en dos medidas muy claras: la prohibición de dar financiamientos gubernamentales a las organizaciones de la sociedad civil y la reivindicación de que lo que hacían ellas lo hace el Estado, cosa que no es cierta. Y segunda, el despliegue de una cantidad de reglas fiscales que tienen como propósito ahogar, limitar, constreñir la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Es prácticamente imposible cumplir a cabalidad con todo lo que pide el SAT para que las organizaciones de sociedad civil puedan desplegar su actividad, y que sí responde a una visión que quiere traer todo al Estado y que quiere reducir el papel de la sociedad, porque lo que quiere es un gobierno organizado, disciplinado en la lógica gubernamental y no en la lógica de la pluralidad. Aquí concluyo, para no tomar más tiempo, con dos ideas. Hay dos temas que me hicieron falta en el estudio. Primero, y sé que esto es deliberado, pero creo que valdría la pena, algunos capítulos tienen algunas claves de interpretación más allá de los datos, pero son los menos.
y me hace falta una lógica de interpretación general de lo que estamos viviendo. Creo que aquí valdría la pena, simplemente como idea que pongo en el debate, retomar toda la literatura comparada de la lógica de los gobiernos que en un concepto muy amplio se llama populistas y que implican ciertas características que sí tenemos bien identificadas. Concentración en la presidencia, en el líder, devaluación, digamos, de la democracia liberal por un valor democrático concentrado en el pueblo, subordinación de los poderes legislativo, judicial y de las autonomías en general a la lógica de un gobierno central, pérdida de facultades de los gobiernos locales, marginación de las sociedades, de las organizaciones de sociedad civil, y esta lógica de los gobiernos populistas que, insisto, si lo viéramos en un espejo, en un escenario más amplio, creo que nos darías claves para interpretar que lo que está sucediendo no es solo una lógica de acumulación de medidas, sino que responde a una lógica política que es la que creo que hay que desentrañar y creo que es la que hay que poner a la luz del día para poder entonces debatirla, combatirla y generar un proyecto político que dé una alternativa de salida, que es la segunda parte que me hizo falta, ¿no? Porque uno acaba el informe y pues queda muy deprimido, pero creo que la lógica es otra. La lógica es que el diagnóstico sirve o debería servir para encontrar vías de salida, ¿no? Que yo creo que van por la lógica de la institucionalización o de la reinstitucionalización de las reglas del juego, de rehacer el entramado y el horizonte con una lógica democrática, pero también con una lógica que acepte que muchos de los problemas no son solo responsabilidad de la 4T, sino son problemas estructurales que venimos arrastrando y que por lo tanto tenemos que romper con ambas lógicas. Una que negaba esos problemas y otra que, aunque los reconoce, sus acciones de gobierno no conducen a una corrección, sino una agravación de los problemas. Yo aquí la dejo, Carlos, Enrique, muchas gracias por el tiempo y pues con mucho gusto esperamos la intervención de Lourdes, saber ella qué piensa y qué encontró en el reporte. Y felicidades por este esfuerzo. Gracias, Sergio. Gracias, como siempre, por tu participación. Le doy la palabra ahora a Lourdes Morales, quien es politóloga, investigadora de la UDG y directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Sin más preámbulo, Lourdes, adelante y muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar en esta presentación. Gracias, pues muy buenos días a todos. Primero que nada quiero felicitarlos por este trabajo, que no es sencillo. Me parece que este reporte hace una fotografía que sí incluye la coordinación de el desempeño y de las transformaciones que han sufrido los poderes públicos, lo cual pues explica mucho de lo que estamos viviendo en estos momentos. Utiliza fuentes oficiales, abiertas, y también fuentes secundarias, recupera trabajos de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, y creo que eso permite ilustrar adecuadamente pues, los ejes del estudio. A mí, la verdad es que me gustó mucho esta forma de estructurarla, la divulgación. Me parece que no en todos los sectores se ha terminado de comprender qué es lo que estamos viviendo, frente a qué desafíos tenemos que trabajar. Pero pues, creo que en este esfuerzo en donde primero se habla de qué modificaciones permitieron que se concentrara más poder en el Ejecutivo, cómo la forma de funcionamiento del Congreso con la debilidad del sistema de partidos pues ha generado que pues sea prácticamente pues una oficialía de partes, y que además se incremente la opacidad en el uso y destino de los recursos públicos. Pues también permite dar una idea de
pues, qué ha pasado con la Cámara, que desde el 97 pensamos que había incrementado su capacidad de vigilancia y contrapeso y que ahora pues parece que estamos frente a un claro retroceso. El Poder Judicial, los desafíos que efectivamente, como bien lo dice Sergio, heredan de otras administraciones, que ilustra muy bien cómo prevalece el nepotismo judicial, cómo la Suprema Corte ha tenido que hacer las veces del contrapeso que no se ha ejercido adecuadamente desde el Congreso y que sin embargo presenta pues una serie de problemas, no solamente en cuanto a la designación de jueces y magistrados. Tenemos una obsesión por las designaciones, pero es que todavía no logramos un modelo que deje satisfechos a todos. O sea, seguimos en la cultura de las cuotas y cuates, por más que hemos discutido, por más que hemos aprobado leyes de transparencia, por más que hay iniciativas de vigilancia social, y pues sin duda es inminente como a lo largo de esta administración pues hemos visto la designación de jueces a modo y hemos visto la fragilidad de no solo de los poderes públicos, sino de las instituciones, al depender demasiado el destino de una institución de la persona que las encabeza. Eso no nos habla más que de fragilidad. Y bueno, aunado a esto, pues hemos visto las presiones y las descalificaciones que hay sobre el trabajo de la Corte y de los jueces. Digo, apenas esta semana hemos visto cómo desde el estado de Veracruz se ha promovido la presión injustificada de una jueza, y pues eso nos deja en un estado de mucha vulnerabilidad. Me parece también que ahora que ya estamos en una sucesión electoral adelantada, es importante este capítulo que se hace sobre pues, la falta de popularidad de los partidos políticos. Tenemos un sistema de partidos que se compara con los demás que nos muestran de América Latina, pues parecería que es más consolidado cuando en la realidad pues no es así. Como no hemos terminado de resolver la opacidad con la que se manejan los recursos destinados a campañas electorales, y ahorita es lo que estamos viviendo, también no sabemos de dónde está saliendo todo este dinero, y que a pesar de que los estudios documentan cómo solo se fiscaliza 1 peso de cada 10 utilizados en campañas electorales, pues no logramos darle seguimiento al dinero. Y en cuanto a los gobiernos estatales y municipales, sin duda hay toda una agenda por resolver y un deterioro de los escasos contrapesos que existen, en donde pues no solamente hemos visto la captura deliberada, ya no solo de los poderes públicos, sino de los órganos encargados de la rendición de cuentas. El último capítulo sobre sociedad civil organizada, me parece interesante el panorama, que es conocido porque hemos trabajado en estos temas, y retoma pues el contexto difícil en el que han tenido que trabajar, no solamente por la reducción de fuentes de financiamiento, sino por la estigmatización a su trabajo y por la ruptura de puentes de colaboración, pues no solo con el gobierno federal, sino también con los gobiernos estatales. Algo que retoma el reporte tiene que ver con la violencia en la que ahora tienen que trabajar. Ahí me parece que son nuevos problemas, no precisamente heredados de la administración anterior, que tienen que ver con el empoderamiento de los militares y la cantidad de funciones que ahora tienen las Fuerzas Armadas. En este contexto, pues tenemos casos como Pegasus, que ustedes también retoman, en donde pues se ha negado sistemáticamente el espionaje por parte del Ejército a defensores de derechos humanos, en donde México se ha convertido pues en el principal país con asesinatos a defensores de derechos territoriales, y en donde pues es el país más peligroso para ejercer el periodismo, ¿no? Es una paradoja porque aparentemente iniciábamos el sexenio con un buen sistema de transparencia y acceso a la información, y lo que hemos visto ahora es el desmantelamiento del Sistema Nacional de Transparencia, con el ejemplo que retoma el reporte de los dos órganos, y me parece que eso pues no es casual, los dos órganos que sintetizan las luchas por la democracia en México, que es el Instituto Nacional Electoral
que ha sido acosado, que tiene en curso acciones judiciales ante la Suprema Corte por los intentos de desmantelarlo y de pegarle al corazón de la organización de las elecciones y de la certeza de los procesos electorales, y el INAI, que está sin poder funcionar por la omisión deliberada por parte de los senadores, que no solamente no cumplieron con su mandato, sino que además están en desacato frente a una orden de un juez, y que estamos esperando que sea la Suprema Corte que nos devuelva no solamente el perdón, que pude esto, ya no sé cuánto tiempo llevo. Algunos puntos que me gustaría destacar. Me parece alarmante cómo a lo largo de esta administración, si bien es cierto que había observaciones y se hicieron modificaciones para aumentar la fiscalización del uso y destino de los recursos públicos, pues vemos que ha habido intentos no solamente por concentrar el poder de la bolsa en manos del Ejecutivo, sino que además todo lo que tiene que ver con ahorros por la austeridad o por falta de ejecución de los recursos, pues hay una total opacidad. O sea, se gasta mucho más de lo que se aprueba en el Congreso. Dos datos que dan muchos datos, pero dos datos que recupero del informe. Por ejemplo, en un lapso de 9 años, la Administración Federal gastó casi 2 billones más de lo aprobado por el legislativo del 2013 a 2021. Pero a partir de 2021, los excedentes netos regresaron a niveles semejantes a los de 2017 y 2018. Es decir, nos vendieron que iba a haber modificaciones, nos vendieron que iba a haber una vigilancia explícita del uso de los recursos, cuando en realidad ahora hay mucha más opacidad sobre estos recursos. Y en compras públicas, como ya lo dijo el doctor López Ayón, pues de cada 10 contratos celebrados por este gobierno en el último año se asignaron de manera, la mayoría se asignan de manera directa, y solo uno fue licitado y uno asignado a través de un mecanismo de invitación restringida, según datos de Mexicanos contra la Corrupción. Entonces sí vemos que sigue existiendo un abuso de la figura de la adjudicación directa. ¿Qué es lo que me parece lamentable? Que supuestamente estos problemas ya se habían resuelto con todas las reformas que se aprobaron en el sexenio anterior y que se hicieron en un contexto de pluralidad, de parlamento abierto, de exigencia. Ya había un acuerdo. Y ahorita lo que estamos viendo, si seguimos la metáfora de los signos vitales, es que pues estamos como en un cuerpo a punto de la sepsis, ¿no? Que a pesar de que ya estaba que ya se han hecho las modificaciones, tenemos regresiones. Me parece que lo que se recupera con respecto a la forma en la que se han realizado una serie de reformas es sumamente interesante, en una escasa resistencia a los designios del Ejecutivo. Si caben una coma a las iniciativas, pues se han topado con un espacio donde no hay debate, no hay diálogo, no hay propuesta y no hay representación. Entonces, la cantidad de iniciativas que se han aprobado solo pues da cuenta de este fracaso del Congreso como espacio para la deliberación y como espacio para la representación de la pluralidad que hay en el país. Y pues con respecto a la perspectiva que viene de los próximos procesos electorales, pues yo esperaría que los partidos políticos pues puedan tener mejores candidatos. Representación que ciertamente tenía muchos problemas, pero que por lo menos había un espacio de deliberación y de debate. Finalmente, ¿qué me hubiera gustado? Yo entiendo que no se puede poner todo en un reporte y me parece que la fotografía como ejemplo de cómo se han dinamitado las bases de los contrapesos entre los poderes públicos y las bases de la rendición de cuentas,
pues sí cumple con esta finalidad. ¿Qué me hubiera gustado? Ya Sergio citó los problemas que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil con la pluralidad que hay. Llama la atención la tendencia que se ha concentrado en los últimos 10 años, que se toman las cifras de alternativas y capacidades, como las organizaciones de la sociedad civil siguen altamente concentradas en la Ciudad de México, en Veracruz, en el Estado de México y un poquito en Oaxaca. Vale la pena ver qué está pasando en Chihuahua, Oaxaca, en donde sí tienen un tejido organizativo específico. Sin embargo, hay un grupo de colectivos que no está tomado en cuenta y que a la luz de la impunidad que se vive en el país, que también da cuenta este reporte de los desaparecidos, pues sí sería importante hablar de ellos, que es el colectivo de víctimas. Hay al menos 82 colectivos de víctimas que trabajan sin recursos, en condiciones de amenazas y que han sido una voz muy importante para visibilizar la crisis de derechos humanos por la que estamos pasando. Y otras voces que han sido acosadas, que han sido señaladas, que han sido perseguidas, pues es la academia. En lo que hemos visto que ha vivido la academia, no se había un problema que nos llama un poquito más optimista en cuanto a que esta fotografía nos debe de convocar a la acción, nos debe de convocar a la organización colectiva, porque si no, pues vamos a estar en un choque en donde ni unos buenos electroshocks nos van a... Gracias, Lourdes. Se cortó un poquito al final de tu participación. Pasamos a la ronda de cierre, Sergio. Si te parece, puedes tener una participación, unos 4 o 5 minutitos para encuadrar ahí los comentarios originales tuyos, los que presentó ahora Lourdes y los que quieras compartirnos en este momento. Adelante, Sergio, gracias. Gracias. A ver, creo que hay dos temas que yo quisiera destacar. Creo que uno de los temas más complejos que traemos es el tema de seguridad y procuración de justicia. En el informe, estos dos temas están insinuados en el capítulo de Poder Judicial. Yo aquí creo que ameritarían un capítulo independiente que hablara de procuración de justicia y del estado lamentable que guardan el problema de seguridad pública y de procuración de justicia, para entender mejor cómo parte de este problema ciertamente incide en el Poder Judicial, pero no es propio del Poder Judicial. Yo creo que eso ayudaría a entender que una pieza clave de la gobernanza del país es la procuración de justicia a través de la Fiscalía y las Fiscalías estatales y de los sistemas de seguridad pública, pero que no son parte del problema judicial, sino son parte de este sector que ameritaría un capítulo, en mi opinión, aparte, para tener una mejor capacidad de entender cómo incide en la gobernanza del país en uno de los temas claves del asunto. Creo que otra cosa que también valdría la pena es hacer una valoración del conjunto de los OCAS. El informe se enfoca atinadamente respecto del INAI y del INE. Pero me parece que los otros OCAS también juegan un papel importante. Algunos han tenido más resiliencia, digamos, a una visión. Aquí lo que quiero destacar es que claramente en la visión política, digamos, del movimiento de la cuarta transformación, es poner en tela de juicio esta idea de órganos con autonomía constitucional, que son, digamos, funciones que en algún momento de la historia estuvieron dentro del Ejecutivo, que después, por una serie de razones,
salen del aliento del Ejecutivo y se convierten en autonomías constitucionales, y que hoy en la visión de la administración y de la gobernanza del país se quieran regresar a la función ejecutiva. Creo que ahí hay un debate, Enrique, Carlos, que vale la pena explicitar. Es decir, ¿es necesaria las autonomías constitucionales o son funciones que en efecto, en la lógica, digamos, de los gobiernos presidenciales o de la división tradicional de poderes, tendrían que estar en el Ejecutivo, y si estuvieran en el Ejecutivo, ¿con qué controles y con qué rendición de cuentas? Creo que aquí hay un debate a futuro, digamos, de los más importantes. ¿Qué arquitectura constitucional queremos? ¿Una con una multiplicación de funciones de autonomías constitucionales, o una lógica donde estos organismos tengan, digamos, ciertas autonomías técnicas, pero tengan ciertos controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas? Yo creo que ahí hay un tema importante, relevante, para poder entender por qué viene el ataque y cómo hay que responder no solamente con la denuncia, sino con un argumento, digamos, un poco más complejo. Yo insistiría, ya lo comenté, pero que el déficit de capacidades institucionales, si bien es cierto, existe a nivel federal, cuando uno desciende a los estados, esto es mucho más visible, notable e importante. Y nos lleva a una paradoja. Lo que hemos visto, y aquí valdría la pena, Enrique, Carlos, la recentralización de funciones que se habían ya llevado a los estados. Es cierto que es un fenómeno de va y vienes en la historia, y que desde el gobierno de Peña Nieto empiezan a jalar y a jalar y a jalar competencias que antes estaban en los estados. Solamente pongo de ejemplo el sistema electoral. El sistema electoral era un sistema mayormente descentralizado, que con la reforma de 2014 centraliza funciones en el INE y en el control desde el INE de los OPLES, ¿no? ¿Cuál es el argumento? La injerencia de los gobernadores en los OPLES y la, digamos, injerencia política, entonces. Sin embargo, al haber hecho eso, eliminamos la posibilidad de que los OPLES y las capacidades institucionales electorales de los estados se fortalecieran, porque los pusimos bajo la tutela del INE. Y así me podría ir con un conjunto donde seguimos sin poder encontrar un arreglo institucional que o se defina por una centralización ya definitiva y clara de las funciones, o, como es mi visión, permita la institucionalización y la generación de capacidades institucionales a nivel de los gobiernos estatales. Es un debate largo, secular, pero es un debate que sigue sin estar resuelto, y que muchos de los problemas de gobernanza se encuentran a ese nivel, y que tiene que ver entonces con este entramado de gobernanza que el estudio muy atinadamente busca poner en el conjunto. Insisto, es una ambición muy importante, y qué bueno que haya un ejercicio de esta naturaleza, y creo que tenemos que seguir trabajando en ello, porque lo que tenemos que también tener es una visión de conjunto que nos permita trazar el rumbo de lo que sigue. Lo que sigue seguirá, o sea, el futuro es inevitable, pero no queremos que se siga deteriorando. Queremos empezar a tomar alternativas que nos permitan reconstruir. No solo por lo que ha hecho el gobierno de la 4T, sino porque son problemas que venimos arrastrando y que no hemos acabado de resolver adecuadamente. Yo, para no abusar del uso del tiempo, aquí la dejo, y pues no sé, espero sus reacciones, y con mucho gusto podemos conversar sobre este tema. El estudio da para muchísimas conversaciones, no una, varias decenas de temas que están ahí expuestos, y felicidades de nuevo por el esfuerzo. Gracias, Sergio, gracias, muchas gracias. Yo creo que, por lo que puedo ver de la cara de Enrique, seguramente nos va a pedir atender muchos de tus comentarios, y lo haremos con muchísimo gusto, Sergio. Lourdes, si quieres, de igual manera,
si nos das la oportunidad de cerrar capturando estas tres participaciones, incluyendo la tuya anteriores, y con esto le daríamos la palabra a Enrique para poder finalmente cerrar el encuadre de la presentación y poderle pasar la batuta a nuestros colegas de los medios de comunicación por si quieren generar alguna interacción con ustedes. Adelante, Lourdes. Gracias. Pues yo coincido en que este reporte también da cuenta del fracaso de los sistemas nacionales, de esta propuesta que pensó que desde la federación se podía resolver todas las deficiencias que había en cuanto al ejercicio de contrapesos, en cuanto a las capacidades estatales y municipales, y pues por el contrario, ¿no? Que es lo que vimos. Como esta erosión de las capacidades del Estado ha sido tan fácil, ha habido muy poca resistencia. De hecho, pues sí pensábamos que teníamos un sistema mucho más consolidado de lo que realmente lo teníamos, ¿no? Pensábamos que las grandes discusiones iban a ser sobre qué tipo de política pública, sobre qué mejoras, sobre cómo profesionalizar, cómo evitar el sistema de botín, y de pronto nos estamos encontrando con los mismos debates que teníamos en los años 80, ¿no? Con un ingrediente adicional que a mí no me parece menor, que es el control del crimen organizado y la presencia territorial del crimen organizado. Y esto no es que sea novedoso, pero es evidente cómo ahora no solo ejercen influencia al momento de emitir el voto, sino que también ya tienen acceso al poder, ¿no? Entonces, esto sí, no tengo ni idea de cómo le vamos a poder entrar, y sí vemos con la violencia, los desaparecidos que también mencionan en el informe, cómo está ahí las consecuencias de este control territorial. ¿Por dónde entrarle? Yo creo que sí es bueno que en este grupo pues tratemos de apuntar los esfuerzos de cómo enfrentar estos desafíos. Sin duda, pues un diagnóstico común nos ayuda, ¿no? Podemos agregarle más cosas, podemos hacer análisis concretamente sobre los constitucionales autónomos, pero la verdad es que me parece que el punto de coincidencia es cómo ejercer derechos fundamentales, ¿no? En este contexto que a mí no me encanta el enfoque sobre populismo, yo ya lo llamaría autocrático, en donde hay una reducción del espacio público, donde hay una amenaza a la integridad, donde los funcionarios y los representantes no cumplen con el mandato y hay total impunidad. Yo pensé que Sergio le iba a entrar más a la parte de la supervisión. Ahí hay claroscuros, hay avances en cuanto a apertura de información, pero debilidades evidentes por parte de los propios ministros de la Suprema Corte, ¿no? Estamos así como con alfileres, ¿no? Entonces, esperemos que mientras estén o que están ahorita pueda haber resoluciones que generen un contrapeso. Entonces, pues, ¿dónde es el camino? ¿Dónde está? Pues en el ejercicio del voto, tales, y seguir insistiendo sobre la no militarización del país, que ya está, pero necesitamos recuperar las acciones que correspondían al espacio y cuentas. Tenemos que exigir rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, sobre todo por la cantidad de recursos que ejercen, por la cantidad de facultades que tienen actualmente. Entonces, pues felicidades, colegas, felicidades, Enrique, por este esfuerzo, y sigamos discutiendo y coincidiendo en las agendas. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias de verdad por tu participación y tu cierre. Enrique, ojalá y puedas tomar la palabra para poder cerrar el tema de discusión y el encuadre de la presentación, Enrique. Sí, primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lourdes, Sergio, muchas gracias por
el darnos sus puntos de vista, por presentar este reporte. Efectivamente es un reporte amplio como todos los de signos vitales y lo estaremos desdoblando en el futuro con infografías, con digamos temas fundamentales. Como saben ustedes, los reportes de signos vitales pretenden ser efectivamente diagnósticos, no presentar propiamente soluciones, pero sí dar pie, esperemos, a que pueda haber discusión a partir de ellos y que pudiera haber también la construcción de propuestas, o por lo menos temas que se tienen que discutir hacia adelante, viendo un futuro en donde pudiéramos volver a conversar sobre todos estos problemas. Otro punto de este reporte es que efectivamente trata de ser, digamos, un poco más incluyente de temas y de actores que en los reportes anteriores de signos vitales se habían limitado realmente a la parte federal y específicamente mucho al gobierno, al Poder Ejecutivo. Entonces, este fue un primer intento de poder tener una visión un poquito más amplia, pero siempre con el problema que menciona Sergio de que pues no puedes entrar ni al detalle, ni tampoco pues quizás con la discusión de complejidad, se vuelve más complejo, entre más arriba estés y las cosas más generales, pues claro, puedes ver las cosas sin tanta detalle y por lo menos menos riesgos, ¿no? Cuando te empiezas a meter al detalle empiezan los problemas. Pero bueno, sí coincido también en que efectivamente las últimas décadas habían ya señalado un camino de apuntalamiento de nuestra democracia mediante la institucionalización de contrapesos efectivos que, si bien eran imperfectos, habían logrado acotar el poder del Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos 5 años este proceso se ha revertido pues peligrosamente. Ya ha habido aquí varios ejemplos de eso, de cómo se ha revertido y cómo se han agudizado algunos de estos problemas. Ciertamente no son nuevos. Por ejemplo, el número de asesinatos de periodistas empezó a brincar a partir del gobierno de Vicente Fox, cuando hubo 22 asesinatos. Luego llegó a niveles inaceptables ya con Felipe Calderón, en donde hubo 48 asesinatos de periodistas, con Peña Nieto 47 y en lo que va el gobierno de López Obrador 37. Es decir, efectivamente tienes un tema que ya lleva pues 3 sexenios y que quizás pudiera estar más relacionado con la presencia del crimen organizado que con otro tipo de actividades. Y bueno, la ausencia del Estado quizás creciente en muchos territorios del país. Pero bueno, yo quisiera nada más cerrar mi participación muy breve diciendo que este reporte trata esencialmente sobre el tema de gobernanza en el país y quedan pendientes muchas preguntas de las que ya se mencionaron aquí: el federalismo, la centralización, el tema de qué hacer con la democratización del país realmente a nivel estatal, a nivel municipal, en donde hay déficits enormes. Si aquí los vemos a nivel federal, a nivel estatal es mucho peor, ¿no? El poder está mucho más cerquita y créanme, se los digo por experiencia, que esas cosas suceden. Y por lo tanto está ahí una agenda hacia adelante muy importante. Y segundo, mencionarles que los próximos 2 reportes que presentará Signos Vitales tendrán que ver con un enfoque también muy general, muy global, pero tratando de ser lo más integral posible, poniendo en el mapa esa visión de conjunto sobre el asunto, sobre temas sociales y temas económicos y ambientales, básicamente. Entonces, esperemos que sean de utilidad. Yo con esto terminaría, felicitando también al equipo de Signos Vitales que ha hecho posible este reporte, agradeciéndoles muchísimo, Sergio y Lourdes, por su presencia, su participación y sus opiniones en esto, que nos ayudan mucho a orientar también nuestro trabajo. Y desde luego a los medios de comunicación por estar aquí. Les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Si quieres, Diana, ojalá y nos puedas ir pasando las preguntas que se tienen. Sí, si les puedes tenemos una asignar a cada uno de pregunta. los panelistas. Perdón.
Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Gustavo Rodríguez de Ciudadanos en Red. Dice, el panorama que nos plantean es muy deprimente, muy preocupante. El proceso de continuidad, entre comillas, que ofrecen las corcholatas de Morena podría plantearnos un panorama mucho más desalentador. ¿Qué tanto esta premisa puede ser cierta y qué tanto puede hacer la sociedad civil para corregir lo que está mal en la presente administración y evitar que esta continuidad nos mantenga en un letargo frente a los grandes problemas nacionales? Y la complementa diciendo, frente a los resultados del reporte, ¿está en riesgo el Estado? Lourdes, Enrique, ¿quién Sergio decide entrar? y Lourdes. Sergio. Si Pues, quieren, dejo mi cámara apagada porque creo que me dicen que se congela la imagen. Yo contesto una parte y le dejo la otra a Sergio. O sea, yo sí creo que está en riesgo el Estado y ¿qué podemos hacer? Participar y organizarse, estar informado, no dejar de participar, votar y tratar de recuperar al menos el Congreso. Eso es lo que yo diría. No sé qué dicen los... Yo no voy a coincidir contigo, Lourdes, pero para avivar el debate. Yo creo que no está en riesgo el Estado. Yo creo que lo que hay es otra concepción de Estado que se ha venido perfilando, que a mí en lo particular no me gusta, pero que hay que poner en blanco y negro para poder debatir y poder entender cuáles son las alternativas. Yo creo que el problema que plantea nuestro amigo Gustavo Rodríguez es que hoy no sabemos cuáles son los proyectos de las corcholatas, quizás por lo anticipado del asunto, pero yo espero que en los próximos meses se vayan clarificando cuáles son sus alternativas, cuáles son sus concepciones y que seamos capaces desde las organizaciones de sociedad civil, desde la academia, de poder contrastar y poder ofrecer mayor claridad en lo que está en juego en términos de una concepción de Estado y de gobierno. Déjenme sobresimplificar un asunto que tiene mucho más complejidad de lo que voy a decir. Hay una concepción de Estado centralizado, orientado y por el mandato del presidente, el mandato popular del presidente, es la lógica propia de los populismos, ¿no? Que conduce políticamente al Estado y que traduce esa voluntad popular en la decisión que vaya tomando el presidente y que subordina al resto de los órganos del Estado a esa lógica. ¿Con qué lo contrastamos? Con un Estado que tiene pesos, contrapesos, donde cada uno de los poderes, el legislativo, el judicial, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, tienen pesos y contrapesos, complementados por los órganos con autonomía constitucional y también por los estados y los gobernadores y los gobiernos estatales, que entramos en un sistema de gobernanza complejo propio de las democracias. Ambas lógicas no comulgan si uno entiende que la conducción del Estado es centralizada, unipersonal y representativa del pueblo, que se arroga esta interpretación, contra una visión que tiene una visión de pluralidad, de diversidad, de pesos, de contrapesos, y donde probablemente el gobierno de este lado es más complejo y es más difícil que esta otra visión. Pero eso es lo que tenemos que clarificar para poder entender qué futuro queremos construir y cuáles son las alternativas que tenemos para construir eso. Y no porque estemos contraponiendo un Estado perfecto que existía antes. Yo me niego a aceptar esa simplificación, porque lo que tenemos que construir es un futuro a partir de las experiencias y del reconocimiento de los problemas de lo que teníamos. En ningún sentido estoy proponiendo que regresemos a lo que había, porque lo que había tampoco funcionaba. Y creo que el estudio lo deja perfectamente claro. Es porque tenemos que imaginar un futuro distinto y es un enorme desafío para todos y eso es a lo que gracias a este reporte nos obliga hoy a ponerlo en la mesa y a pensar sobre ese futuro. Gracias. Enrique, ¿no quieres complementar algo?
No, pues, creo que es muy interesante estas dos posturas que no necesariamente son, bueno, en fin, que veo eh, que podría uno pensar que si bien lo anterior no era perfecto, había ciertos valores que creo que coincidimos todos, de libertad, de pluralidad, de respeto y de institucionalidad que se estaba buscando, que se estaba transitando hacia allá. Y ese camino es el que me parece se ha truncado eh, y que se ha complicado con la presencia más generalizada, casi práctica. Bueno, en otro reporte de signos vitales vimos que por lo menos en 28 estados del país está el crimen organizado presente y que las Fuerzas Armadas han tomado una preeminencia tal que complican, digamos, o sea, que complican mucho o acentúan una forma más centralizada en el presidente, como diría Sergio, pero con puntales de apoyo que pues que lo hacen prácticamente, pues, como dice Lourdes, autócrata al 100%. Entonces, ese es ahí donde veo que se ha complicado todavía más. Y coincido, no es que queramos regresar a lo anterior tal y como estaba, porque efectivamente había muchos problemas no resueltos, pero al menos se estaba transitando hacia una mayor pluralidad y hacia una mayor tolerancia, mayor institucionalidad, con muchos problemas. Ningún partido político, la clase política no estaba a favor realmente de estas cosas. Hubo que sacárselas a tirabuzón muchas veces, ¿no? Pero por lo menos estaba, pienso yo, dando algunos pasos. Ese dar algunos pasos en esa dirección es lo que a mí me parece que está más en entredicho. Como en fin, esa sería pues mi percepción por este momento. Entonces, pues sí, yo sí estoy preocupado por lo que viene. Pero es estupendo para entender justamente parte del problema, Enrique. Porque el problema de crimen organizado ya estaba, o sea, eso no es novedad. La diferencia específica es que aquí se recurre a la Fuerza Armada Permanente, al Ejército, de manera explícita y digamos, ¿no? Como la solución centralizada a un problema. ¿Ha resultado? No ha resultado. Eso es clarísimo y es evidente. Pero entonces parece que ya intentamos todas las soluciones. ¿Qué nos queda? ¿No? Y aquí es donde yo simplemente en un ánimo no decir, pues lo que nos queda es volver a la reconstrucción de las fuerzas de seguridad pública desde lo civil a partir de los gobiernos locales, ¿no? Y que no va a implicar una solución sencilla, rápida, ni fácil del problema, Sí. porque tiene muchas complejidades, pero que no se puede resolver a través de una lógica centralista, sino tenemos que recuperar la diversidad de contextos locales y soluciones que tengan que ver más con esa perspectiva de ir construyendo institucionalidad en los diferentes niveles de gobierno. Ninguna solución es perfecta, ninguna va a resolver el problema en el corto plazo, pero ¿qué queremos? ¿Un ejército omnipresente y todopoderoso? ¿O queremos reconstruir policías, Claro. órganos civiles? Esos son los debates a los que tenemos que entrar, ¿no? Y gracias por el esfuerzo, insisto, que lo pone en blanco y negro, y luego el blanco y negro no deja ver los matices, pero no importa, porque ahorita estamos tratando de ver el grueso, ¿no? Y que nos permite entonces empezar a entender el tipo de alternativas que tenemos frente a nosotros. Muy bien. Creo que tienes otra pregunta, ¿no, Diana? Sí, tengo otra de Juan Carlos González de Justicia TV. Dice, ¿qué opinan de la propuesta del ministro Lainez de invalidar la segunda parte del Plan B? Contesto rápido, no hay ninguna sorpresa. El ministro Lainez está recuperando lo que ya había decidido la Corte en términos de que hay ciertas violaciones al proceso legislativo que generan la inconstitucionalidad de esas decisiones, ¿no? Es un argumento que ya había establecido la Corte desde el año pasado en ciertas discusiones
que se reiteró, y entonces me parece que no hay sorpresa, era digamos, el argumento esperado en términos de lo que venía, y ya sabemos cuál va a ser la reacción gubernamental, pero la verdad es que ya todo el mundo tiene por descontado que ese plan B no iba a progresar por las razones que ya se han expresado en términos de un proceso legislativo que no cumplió con los estándares mínimos de debate democrático que tenía que tener ese asunto. Yo nada más diría gracias, ministro Lainez. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, nos quedamos en espera de la llegada de Federico. Comentó desde un principio que tenía una agenda complicada, es por eso que lo advertimos desde el inicio de la presentación. Sin embargo, salimos sobrados y muy encumbrados y agradecidos con la presentación de Sergio y de Lourdes. Yo agradezco la presencia de todos ustedes, especialmente de los colegas de los medios y de las personas que se tomaron un tiempo para ingresar también en esta presentación. Recordarles finalmente que el reporte se encuentra disponible en español y el día de mañana también estará en inglés en nuestra página de internet www.signosvitalesmexico.org.mx, y con esto cierro la participación. No sé si quieres despedirte, Enrique, y finalmente cerrar la sesión. No, pues nada más, muchísimas gracias a todos, gracias Lulú, gracias Sergio, y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Lourdes. Hasta luego.